Pues por atención a todas las personas que nos hicieron favor de conectarse a tiempo, vamos a dar inicio con esta jornada de asesoría técnica especializada el día de hoy, que está dirigida a los órganos autónomos. Nos acompañan por parte de la Dirección de Estado Abierto, nuestros compañeros de la Subdirección de Estado Abierto y Estudios, y nosotros, el equipo que participamos a cargo de las cuestiones de evaluación, también estamos aquí presentes. Y tenemos la presencia también de un colega de la ponencia de la comisionada María del Carmen Nava-Polina, quien va a tener una intervención para hacerles algunas recomendaciones y tips para la mejor atención tanto a las solicitudes como a los recursos de revisión y a las denuncias. Para dar inicio con esta sesión, de parte de la comisionada María del Carmen Nava-Polina y de parte de mi director, el licenciado Aldo Antonio Trapero Maldonado, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión. Para fines de tener un registro de que se llevó a cabo esta sesión, que además se está grabando para que se pueda consultar posteriormente, yo les pediría que abrieran sus cámaras y micrófonos si quieren, y si me haces favor de dejar de compartir la pantalla un momentito, Roberto, para que podamos tomar una foto de grupo y dar inicio con esta asesoría. A la orden. Muchas gracias. Perfecto. Pues tú nos dices cuando esté la foto, Aldo. Listo. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio entonces con esta sesión. Les quiero contar un poco la razón de estar aquí el día de hoy y también el programa que tenemos previsto. Estas asesorías surgieron a la luz de dos temas muy importantes que nosotros llevamos en la Dirección de Estado Abierto, Estudios y Evaluación. El primero es que se modificaron los lineamientos técnicos para realizar la evaluación, tanto en el órgano garante de la Ciudad de México como en los lineamientos que aplican a todos los órganos garantes del país a través del Sistema Nacional de Transparencia. Entonces, eso es una de las cosas que el día de hoy vamos a abordar. El otro tema muy importante es que les queremos compartir una de las actividades sustanciales que hemos realizado desde el año pasado en la dirección, y tiene que ver con los resultados de los monitoreos que se llevan a cabo por parte del equipo de Estado Abierto y Estudios en los portales que han publicado información o han generado micrositios a propósito de que se dio esta situación terrible de la pandemia. Entonces, ahí se hizo un monitoreo y los resultados de este monitoreo, los hallazgos también en la publicación de los programas sociales que se han estado revisando, es parte de lo que se quiere compartir aquí, con la idea de que estos elementos puedan ser retomados por ustedes para pues implementarlos en la medida de sus posibilidades a las acciones de transparencia proactiva que ustedes puedan realizar. El último tema que queremos abordar tiene que ver con pues este trabajo cotidiano que realizan por parte de nuestros compañeros de la ponencia, en particular los de la ponencia de la comisionada Nava, que es con quien nosotros nos coordinamos, y que pensamos que eran de mucha utilidad precisamente para que les brindaran algunos elementos que toman en cuenta para la respuesta a sus solicitudes de información y para posteriormente, si es que llegan a presentarse recursos, pues cómo atenderlos de manera correcta, al igual que las indicaciones que manda el Pleno con respecto a la atención a las denuncias que llegan a presentarse por parte de la ciudadanía.
Entonces, estos tres temas son de gran importancia para nosotros, pero básicamente se conjugan en el objetivo primario de que los sujetos obligados puedan dar cumplimiento cabal a las obligaciones de transparencia y brindar información a las personas que les sea de utilidad en sus vidas. Que sea fácil, que sea completa, que esté actualizada, con todos los atributos que nosotros sabemos que deben de tener la información que se publica a partir de lo que señala la ley. Entonces, para estos fines, lo que quiero pedirles es que hagamos, bueno, tenemos dividido esta sesión. Primero vamos a abordar el tema de los lineamientos técnicos de evaluación. Vamos a resaltar cuáles son los cambios más sustantivos, cuáles les afectan y con los cuales se tienen que llevar a cabo la carga de información de este primer trimestre de 2021 y en lo sucesivo. Estos mismos lineamientos de evaluación, pues como su nombre lo indica, nos van a servir para evaluar el año que entra, el ejercicio 2021. Para poder llevar a cabo esta sesión, estamos previendo que en esta primera parte, al término o durante el desarrollo de este segmento dedicado a los lineamientos, pues ustedes hagan algunas, o sea, si tienen algunas dudas, se puedan plantear y desahogar. En caso de que sean dudas muy específicas, pues vamos más bien a agendar una reunión y de manera ya puntual revisamos su caso. La segunda parte de la sesión estará a cargo del compañero Cristian Cabanillas, quien nos va a hacer estas recomendaciones, y al final de la sesión vamos a tener también la participación de la Subdirección de Estado Abierto y Evaluación, que nos va, perdón, de Estado Abierto y Estudios, que nos va a hacer algunas recomendaciones y nos va a partir de los hallazgos que tienen en el monitoreo de sus programas. Entonces, con este marco de referencia y con este programa de actividades, yo le voy a ceder la palabra a mi compañero Manuel Esparza. No, se me estaba olvidando algo muy importante. Quiero presentarles al equipo de evaluación que participa en el área de evaluación, haciendo evaluación, para que si ustedes tienen alguna duda, dependiendo pues, de la naturaleza de la que se trate, pues nos puedan hacer llegar sus comentarios y podamos ya sea agendar alguna reunión en particular o atenderlos vía telefónico por correo electrónico. Pero para mí era muy importante que ustedes pudieran identificarnos así como cara a nombre, porque a veces pues tenemos mucho intercambio, pero pocas oportunidades de vernos así. Entonces, yo quisiera empezar pidiéndole a Manuel Esparza, que va a estar a cargo de la presentación de esta primera parte de lineamientos, que se presentara, por favor. ¿Qué tal? Buenas tardes y bienvenidas todas y todos. Mi nombre es Manuel Esparza Moreno, soy jefe de la Unidad Departamental de Estadística de la Subdirección de Evaluación. Y bueno, yo veo los temas de evaluación, lineamientos, obligaciones de transparencia, comités de transparencia, etcétera. Para cualquier duda o comentario que tengan sobre estos temas, estoy a la orden. En general, cualquier tema normativo de la subdirección. Gracias. Ahora presentamos a nuestro compañero Roberto Exome. Hola, buenas tardes a todos. Yo más que nada los puedo ayudar en lo que son cuestión de temas de evaluación, la carga de información, la solventación y que de las evaluaciones, cualquier duda respecto a ese tema, en cuestión de asignación de formatos y ciertos casos para usuarios de CIPOD o asignación de formatos y todo aquello relacionado con el Comité de Transparencia. Mucho gusto, bienvenidos, y le doy la palabra a mi compañero David Jiménez. Hola, buenas tardes. Yo soy David Jiménez, líder de proyecto. Conmigo pueden ver todos los temas que tengan que ver con el SICRESI principalmente, pero también de otros instrumentos como los cuestionarios que de vez en cuando les mandamos y temas cuantitativos. Le paso la palabra a mi compañero Ulises Mendoza.
Creo que Ulises no tiene problemas de conexión. Hay dos personas que se incorporaron bueno, que también hacen evaluación, aunque ellas formalmente se encuentran en la subdirección de Estado Abierto y Estudios, que son Anabel Mora y Andrea Angelini, que si me permiten, pues les pediría que se presentaran en este momento, pero posteriormente van a participar también en la sesión, en el asunto de los monitoreos. Hola, buenas tardes. Yo soy Anabel Mora. Estoy en la JUT de Justicia Abierta, apoyando la evaluación y los monitoreos de transparencia proactiva y los demás trabajos que derivan de la red Ciudad en Apertura. Gracias. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Andrea Angelini. Estoy también en el área de Estado Abierto, pero apoyo con evaluaciones y con los temas de monitoreo de transparencia proactiva y programas y acciones sociales. Bueno, sé que posteriormente se van a presentar el resto del equipo de la dirección. Entonces, yo solamente les cedería la palabra ahora a Manuel Esparza para que nos haga favor de presentar esta parte de lineamientos. ¿Me hacen favor de proyectar la presentación? Básicamente, para arrancar, yo les quería comentar que nosotros hacemos este tipo de asesorías como parte de nuestras funciones cotidianas, porque una de las facultades que nos otorga la ley y en particular en el reglamento que rige en el instituto es que somos el área encargada de realizar la verificación al cumplimiento de las obligaciones de transparencia y a través de las evaluaciones que periódicamente realizamos y también de acompañar, de asesorar a los sujetos obligados en estas tareas. La primera lámina con la que yo quisiera empezar es para hacer referencia, si me adelantas la siguiente. En este caso estaba, Robert, están los 3 temas que vamos a revisar y la siguiente, yo solamente quise compartirles aquí los resultados de la evaluación, la última evaluación que realizó la dirección. La siguiente, por favor. Aunque vimos que había la tercera evaluación vinculante del año pasado, se refería a la atención, nosotros le llamamos evaluación de solventación porque se refiere a la atención que los sujetos obligados que recibieron observaciones y recomendaciones le dieron a estas y en qué medida se cumplieron o no en la totalidad de las obligaciones mínimas que marca la ley de transparencia. Entonces, aunque nosotros vimos una mejora del 65.5 en promedio general en el cumplimiento global a estas obligaciones, entre los 119 sujetos obligados que evaluamos, que fueron los que tuvieron observaciones o recomendaciones, al 75.4, pues vemos que hay un avance. Sin embargo, ya cuando revisamos a detalle estas calificaciones, nos dimos cuenta de que quienes más habían aumentado su cumplimiento a las obligaciones de transparencia habían sido los sujetos obligados que en el transcurso de la atención de estas observaciones se habían acercado con nosotros y habían desahogado dudas y habían resuelto algunas complicaciones incluso de carácter técnico. Entonces, hay una relación probada positiva entre las asesorías técnicas, el acercamiento con el área de evaluación y el cumplimiento en sus obligaciones de transparencia. De manera que los invitamos y les reiteramos que las puertas están abiertas para con nosotros, para desahogar cualquier tipo de duda. Ahora, en concreto, los lineamientos pues tienen como origen las modificaciones que se hicieron a los lineamientos dentro del propio Sistema Nacional de Transparencia y de eso les va a hablar ahora mi compañero Manuel Esparza. Por favor, Manuel, muchas gracias. Gracias, buena tarde. ¿Podemos pasar a la siguiente lámina, por favor?
Bueno, la reforma a los lineamientos surgió a raíz de diversas modificaciones en la legislación, tanto local como nacional, incluso desde el Tratado de Comercio de Norteamérica, el TEMEC, la modificación a la Ley General de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Ley General de Mejora Regulatoria, la Ley del Sistema Anticorrupción y la Ley General de Archivos. Entonces, todo esto se conjuntó para que el Sistema Nacional de Transparencia determinara emitir unos nuevos lineamientos, en los cuales están basados nuestros lineamientos locales. Y por toda esta razón fue que el instituto, el pleno del instituto el 24 de marzo pasado, determinó aprobar estos nuevos lineamientos de evaluación para homologar y estandarizar la información que publican todos los sujetos, que publicamos todos los sujetos obligados relativos a las obligaciones de transparencia. Aquí vale la pena hacer una acotación, y es de que en razón del trabajo que implica realizar las modificaciones o adecuar la información que se publica a los formatos de los nuevos lineamientos, el Pleno del Instituto determinó otorgar un plazo de gracia de 1 mes más para la carga de la información del primer trimestre. Y bueno, y también en razón de que se iban a realizar estas asesorías técnicas especializadas. Ahora bien, la recomendación es que no se deje la información para el último momento, sino que carguen todo lo que puedan, y solamente en los casos en que se traben o que no sepan cómo subir alguna información, llenar algún rubro específico del formato, pues bueno, en ese caso se puede dar una asesoría específica para cada uno de ustedes. O bien, si tienen alguna duda ya planteada para este momento, pues bueno, la podemos revisar en la parte de preguntas y respuestas. ¿Cuáles son los rubros más importantes que se modificaron en los lineamientos? Bueno, uno de ellos es que ya estaba esta modificación en la ley, tanto en la ley de responsabilidades administrativas como en la de transparencia, pero ahora se adecuaron los lineamientos, tanto nacionales como los locales de la Ciudad de México, respecto de las declaraciones patrimoniales, fiscales y de intereses de las personas servidoras públicas. ¿Cuál fue la modificación? Pues que ya no existe la opción de alguna persona de decir que no quiere que su información sea pública. Es decir, se tienen que publicar versiones públicas, eliminando los datos personales, de todas las declaraciones, tanto patrimoniales, fiscales y de intereses, de todas las personas servidoras públicas que tengan obligación de presentarlos. Ahora bien, la modificación de las declaraciones patrimoniales no aplica para el primer trimestre sobre las declaraciones de modificación patrimonial, fiscales y de intereses, porque esas son anuales durante el mes de mayo y corresponde al segundo trimestre. Lo único que se tendría que publicar serían las declaraciones de inicio y conclusión en los casos en que haya habido altas o bajas de personas servidoras públicas. Ahora, aquí nos han preguntado muchos sujetos obligados sobre las versiones públicas, porque hay un nuevo criterio en los lineamientos. Si podemos pasar un momento a la siguiente diapositiva, por favor. Hay una nueva modificación en los lineamientos que señala que la publicación de versiones públicas de documentos deben ir acompañadas del acuerdo correspondiente del Comité de Transparencia, en el que se señale, bueno, obviamente el fundamento legal de la clasificación de la información, así como las partes o secciones del documento que se consideraron como información reservada o confidencial. Ahora sí, podemos regresar, por favor. Bueno, esto quiere decir
que al publicar las versiones públicas de las declaraciones de situación patrimonial, fiscales y de intereses, pues se tiene que publicar a la vez el propio acuerdo del comité que haya aprobado estas versiones públicas en cada uno de los sujetos obligados. En el caso de nosotros, los órganos autónomos, pues bueno, cada uno tiene un sistema específico para la presentación de declaraciones y pues bueno, estará a cargo de cada uno de los órganos internos de control o órganos de control interno presentar estas versiones públicas para aprobación de los comités de transparencia. ¿Hasta aquí hay alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, por favor, levante la mano aquí en el chat para poderlo visualizar. Muchas gracias. Bueno, además de esta modificación, pues bueno, para el Poder Judicial, la anterior, por favor. Para el Poder Judicial se tienen que publicar todas las sentencias de las versiones públicas de todas las sentencias que hayan emitido. Una más antes, por favor. Ahí está. Esto es aparte para el Tribunal Superior de Justicia y el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Esta parte ya estaba implícita en nuestra ley. Sin embargo, una diapositiva. Ahí, gracias. Sin embargo, pues se realizó la adecuación correspondiente en los lineamientos. Para las alcaldías se añadió un nuevo formato, que es el formato de la fracción 25 bis del artículo 124 de la Ley de Transparencia, respecto de los recursos públicos que reciben las personas concejales. La siguiente, ahora sí, por favor. Y bueno, también, como ya se señaló, cuando se publiquen versiones públicas de cualquier documento, se tiene que acompañar el acuerdo del Comité de Transparencia respectivo. En cuanto a materia archivística, ya no solo se tienen que publicar la guía simple de archivos y el catálogo de disposición documental, sino que se aumentan una serie de documentos en materia archivística, esto en razón de las modificaciones que hubo en la legislación respecto de la materia de archivos en la Ciudad de México. Estos archivos pues son inventarios documentales, guía de archivo documental, cuadro general de clasificación archivística, el índice de expedientes clasificados como reservados, etcétera. Bueno, tanto en los lineamientos como en el formato, pues establece cuáles son estos documentos mínimos que se deben de publicar actualmente en materia archivística. La siguiente, por favor. Parece que hay una pregunta, Manuel, de José Alberto. Sí, adelante. Buenas tardes, soy José Alberto Venegas de Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Precisamente con este apartado que se agregó también derivado de la publicación de la Ley de Archivos de la Ciudad de México, que se aprobó el 18 de noviembre del año pasado. Entonces, viendo los instrumentos que se agregan y que no hay problema, yo creo que para ninguno de los entes públicos, salvo los que vayan más atrasados, pero creo que todos los tenemos. Tenemos el cuadro, el catálogo, tenemos finalmente los programas anuales, los informes de cumplimiento y en su caso, quienes hayan hecho actas o dictámenes de baja o inventarios de transferencia en dado caso que se hubiera sido. Pero aquí mi pregunta es la siguiente, la parte de la guía simple de archivo, en nuestro caso, que ya va con elementos de la guía documental, porque son cosas distintas, la guía documental es más amplia. Nosotros en nuestro programa anual de desarrollo archivístico de este año y que publicamos en el portal, incluimos que la reedificación de la guía de archivo, la simple
y la documental, es un proceso de todo este año, por lo que implica de ajustar inventarios documentales y de algunos otros instrumentos que son descriptivos y que alimentan estas guías. Entonces, en ese sentido, el mes, pues, obviamente, nosotros estamos pues, totalmente fuera de él porque es un proyecto de un año que quedó plasmado así en nuestro programa anual, de hecho, derivado de la pandemia, que no pudimos hacer mayores revisiones. Es más, nosotros tenemos unos lineamientos de cuarentena de expedientes para prevención de COVID y que nos impide avanzar más rápido. Entonces, en ese sentido, la pregunta es si con la leyenda de conformidad a nuestro programa anual de desarrollo archivístico, la elaboración y actualización de la guía simple de archivos, alimentada por inventarios de archivos, trámite, concentración y transferencia, así como la guía documental de archivos, es un proyecto que se plasmó para realizar durante 2021, razón por la cual su actualización se estará dando conforme los avances programados en nuestro PADA, nuestro Programa Anual de Desarrollo. Esa es mi pregunta en este sentido, porque independientemente de que la ley lo establece, a nivel federal, la creación ya de estos instrumentos armonizados, pues de hecho creo que ellos tuvieron inclusive 2 años para plasmarlo en el PADA e ir informando los avances. Esa es mi pregunta principalmente por la cuestión de aquí, que si con esta leyenda estaríamos dando cumplimiento, dado que es un proyecto que nosotros sí plasmamos desde enero, antes de que salieran estos lineamientos. Ok. Bueno, pues si así se está señalando en su normativa vigente y está de acuerdo con a reserva de que se revise la leyenda que se publique bajo la luz de la normatividad en materia de archivos de la Ciudad de México, pues a mí me parece que sí, si se está señalando que su programa sí lo dispone, que ustedes tienen el proyecto que van a cumplir en determinado plazo, entiendo que pues sí sería válido que publiquen esa leyenda. Pues bueno, esta es no puedo decir que es una normatividad nueva, pero sí son obligaciones nuevas en materia de transparencia. Entonces, pues bueno, evidentemente que eso sí lo entendemos, y mientras se tenga la disposición de cumplir con la ley y una leyenda no implique que existe negligencia de parte de un sujeto obligado, pues bueno, pues sí se considera que son adecuadas. Sí, aunado a que nuestro propio Programa Anual de Desarrollo Archivístico, que de hecho está en la ley y que ahora ya con la nueva nos lo van a revisar al cierre del siguiente ejercicio con el informe de cumplimiento, donde obviamente ya hay elementos incluso hasta para auditar si cumplimos o no. Y también aunado a que también en la propia ley de archivos, las metodologías para los formatos oficiales de la guía, que solamente tenemos los federales, pero ya saben que hay una gran diferencia entre lo federal y lo local. Estas metodologías para la guía de archivo documental, que es diferente de la guía simple de archivos, las deben de emitir el Consejo de Archivos de aquí de la Ciudad de México, que ahorita es inexistente por la misma creación de la ley, todavía hay tiempo para crearlo. El propio archivo de la Ciudad de México, que es también inclusive quien nos va a dar las directrices y avalar inclusive las bajas documentales y las transferencias. Entonces, por eso nos brincaba esta parte, porque como que es muy joven, no sabíamos que iban a salir estos lineamientos, pero aunado o apegado a la experiencia federal y a la creación de la ley que armoniza y que derogó muchas cosas en la Ciudad de México, es hacer este punto de partida para ir cumpliendo con la ley conforme a nuestro programa anual y conforme a la propia evolución de las instituciones que van a vigilar el cumplimiento de esta ley, además del propio instituto. Entonces, en ese sentido, nosotros haríamos estas leyendas y obviamente estaríamos publicando avances, inclusive de ser posibles, semestrales, o en su caso, el anual, que es el que obliga la ley. Exactamente, sí. De acuerdo. Bueno, perfecto, esa era la duda por parte de la comisión en este tema. Hasta el momento. Muchas gracias, Manu. No hay de qué. Sí, adelante, Betsabeth.
Sí, hola, buenas tardes. Tengo una pregunta respecto a la fracción, bueno, el artículo 121, fracción 30, en donde se tienen que publicar todos aquellos documentos de las adjudicaciones directas, licitaciones públicas. Se pone, bueno, se suben las invitaciones y los contratos. Mi pregunta es, al hacer las versiones públicas de estos contratos, ¿se tienen que pasar por el Comité de Transparencia, en este caso de la Fiscalía, o bastaría con poner en los formatos, en la última columna viene un apartado de nota? Bastaría con poner en la nota que se hace bajo un acuerdo donde ya se han testado y se han hecho versiones públicas en contratos anteriores, o tendríamos que subir todos los contratos que se han generado en este primer trimestre. Bueno, digo, aquí la sugerencia es que las versiones públicas de los documentos se presenten a la aprobación del Comité de Transparencia, pues en los periodos que a ustedes les sea más eficiente, ya sea trimestralmente, mensualmente, semanalmente. Eso ya lo determinará la normativa interna de cada sujeto obligado. Pero sí es necesario que todas las versiones públicas sean autorizadas por el Comité de Transparencia. Ok, muchas gracias. No hay de qué. Sí, Kai Luna. Hola, buenas tardes. Yo soy del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y mi pregunta es respecto a los instrumentos archivísticos. Puntualizando los inventarios documentales, ¿cuáles son los inventarios documentales que hay que subir? Nosotros siempre tenemos los inventarios de baja, pero no entiendo bien, inventarios documentales, pues es muy generalizado. ¿A cuáles específicamente son los que se tienen que subir? Sí, bueno, aquí habría que revisar lo que dice la Ley de Archivos de la Ciudad de México, a qué inventarios documentales se refiere. Porque los lineamientos, lo que dicen, si me permites 2 segundos. Bueno, mientras yo hago un anuncio de que están publicados en nuestro micrositio de evaluación, hay una sección que se llama lineamientos y ahí pueden encontrar publicados los lineamientos 2016, que son los que estuvimos utilizando para la evaluación de los ejercicios antes hasta 2019, los lineamientos de 2019, que son los que vamos a utilizar para la evaluación del ejercicio 2020, y estos nuevos lineamientos que se aprobaron a finales de marzo por parte del Pleno. Y en este caso hay 2 versiones publicadas, una que dice simplemente lineamientos, versión integrada, que viene el texto y los anexos de corrido, y hay una versión que dice lineamientos con control de cambios. Ahí ustedes pueden observar precisamente cuáles fueron las modificaciones, tanto en el cuerpo de los lineamientos como en cada uno de sus anexos. Y en el caso de que haya formatos nuevos, pues también, nuevos anexos, pues también está señalado así. Ya, era un paréntesis. Gracias, Manuel. Sí. Bueno, aquí los lineamientos en la fracción 3 de los criterios respecto del formato de la fracción 49 lo señala. Dice inventarios documentales, instrumentos de consulta que describen las series documentales y expedientes de un archivo que permiten su localización. Inventario general para las transferencias, inventario de transferencia o para la baja documental, inventario de baja documental. Los inventarios generales es lo que está en existencia en cada archivo. Exactamente. O sea, entonces son 3 tipos de inventarios, el inventario de baja, el inventario general y el de existencia, ¿no? De transferencia. Y el de transferencia. Ok. Ok. Muchas gracias. No hay de qué. Sí, Alberto. Sí, solo puntualizar precisamente eso, que son los inventarios generales que hay en archivo de trámite, en archivo de concentración, en caso que tuviera histórico, los de transferencia, que quiere decir los de transferencia primaria, cuando transfieres de archivo de trámite al archivo de concentración, los de transferencia secundaria, de archivo de concentración a histórico,
y los de baja documental. Y obviamente estos inventarios son los que alimentan la guía simple de archivos y obviamente la guía de archivo documental. Por eso comentábamos esta parte, la importancia de nuestra leyenda y de que es un trabajo que todos tenemos inventarios de archivo. No está definido el formato oficial de la Ciudad de México, más bien cada uno de nosotros hemos trabajado con los elementos propios y tropicalizados de nuestro ente, pero precisamente por ello, en el caso de comisión, al poner esta leyenda, estamos homogenizando inventarios documentales, trámite de concentración histórico y en su caso transferencia, que los tenemos, pero que finalmente ya tienen que ir amarrados con la guía simple y la guía documental de acuerdo a la ley y a metodología archivística al respecto. Por eso pusimos esta parte. Y inclusive la parte de los inventarios de baja, que es ya lo que destruimos, nosotros también en ese apartado de lo que es dictámenes de acta de baja y transferencia secundaria, también vamos a poner una leyenda, porque de hecho prácticamente 2019 y 20 nosotros no hemos hecho valoraciones, concluido valoraciones documentales ni destrucciones, por lo mismo no hay estos inventarios como tal. Lo que estamos haciendo es un punto de partida. Entonces, en este sentido, quienes tengan inventarios podrían subirlo, aunque no hay un formato establecido. Nosotros vamos a homogeneizarlo conforme a lo que marca el AGN hasta que en dado caso nos diga el Archivo Histórico de la Ciudad de México que lo hagamos de otra forma. Pero sí es un proceso que nosotros vamos a llevar de la mano partiendo de la base de 2020 a 2021. Sí. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Bueno, otras modificaciones que se realizaron en los lineamientos. Manuel, perdón, sí. Estoy viendo que hay una pregunta de Norma Santana con respecto a la fracción 30 también. ¿Qué pasa con el artículo 121, fracción 30, criterio 18? Señala que los RFC de los servidores públicos deben asentarse en contra de lo señalado en protección de datos. ¿Qué se deberá hacer? Ok, en este caso, sobre toda la información pública de personas morales, de personas físicas o de personas servidoras públicas que participan en los procedimientos de licitación pública u otro tipo de procedimientos en materia de adquisiciones, obra pública, servicios, arrendamientos, etcétera. Pues bueno, hay una excepción específica en la ley donde se señala que es un requisito que se deben de publicar los RFC de estas personas. Bueno, no es materia de estos lineamientos la protección de, específica de estas asesorías, las excepciones a la protección de los datos personales en los casos de personas servidoras públicas, pero sí existe una excepción que viene desde los lineamientos generales. Y bueno, tampoco es algo que se haya modificado en los lineamientos, sino que es una obligación que ya estaba plasmada en la normativa de publicación de información en esta materia desde antes. Entonces, bueno, habría que hacer todo un análisis de por qué se debe publicar esta información, que me parece que es algo que tenemos pendiente con ustedes, pero sí, se deben de publicar toda esta información. Gracias, Manuel. Creo que había otra pregunta, pero ya se me escabulló. Sobre las versiones públicas referentes a cédulas profesionales, títulos y currículum. Esto nos lo está preguntando Ana Lilia Bejarano. Creo que es de Fiscalía.
Dice, en el caso de las versiones públicas referentes a cédulas profesionales, títulos y currículum, se debe pasar por el Comité de Transparencia del sujeto obligado, aun cuando ya haya sido aprobada las versiones públicas en sesiones anteriores. No, si ya el comité lo aprobó, no es necesario volverlo a pasar al comité de transparencia. Pero sí, o sea, sí, digo, siempre tienen que pasar por el comité de transparencia todas las versiones públicas de los documentos que se publiquen, pero no es necesario, o sea, si un documento ya estaba aprobada la versión pública, previamente a su publicación en el portal de obligaciones de transparencia, ya no es necesario volverlo a pasar, simplemente con el acuerdo con el que lo aprobó el comité, se publican los documentos. Y sí, Norma, sí ya estaba esta disposición en los lineamientos desde 2019. Creo Ok. que ahora sí ya no hay más preguntas. Hasta aquí, seguimos, por favor. Bueno, continuando con la fracción 30, además de la información que deben conservar los sujetos obligados, que es la información del ejercicio en curso y 2 anteriores, además se tendrán que conservar todos aquellos contratos que a la fecha de publicación se encuentren vigentes. Es decir, aunque sean de 3 o más ejercicios anteriores, si se encuentran vigentes, se deberán de publicar. Ahora bien, las autoridades en materia laboral deben de publicar la información vigente de todas las organizaciones sindicales que reciben recursos públicos que se encuentren vigentes. Es decir, de todas las organizaciones sindicales que actualmente reciban recursos públicos y que tengan, de los que tengan la información y documentación, es decir, tomas de nota, etcétera, estatutos, etcétera, deben de publicar la información vigente. La siguiente, por favor, Roberto. Esta última es una modificación importante a la luz de que es específica para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje que nos acompaña el día de hoy, así como la modificación en el 124 para las alcaldías, que es específica para estas demarcaciones territoriales. Bueno, me parece que Norma sigue teniendo dudas sobre el RFC de los servidores públicos. Si quieres, después lo podemos comentar específicamente con más calma. Ya contigo. ¿De acuerdo? Bueno, además de la modificación de los lineamientos, se integraron 2 anexos nuevos a estos lineamientos. El primero, que no existía en los lineamientos anteriores, pero que sí existía en otras versiones anteriores del lineamiento, es la metodología de evaluación. Es decir, el documento que señala cuál es la forma en que se evalúan cada una de las obligaciones de transparencia y cuál es el valor que tiene cada una de ellas en el índice general de cumplimiento de obligaciones de transparencia. Esto se publica pues para dar certeza tanto a la ciudadanía como a los sujetos obligados de cuál es el método de evaluación que utiliza el instituto al momento de evaluar o de verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados. Además de esto, existe un nuevo formato, que es esa obligación del instituto como órgano garante, donde debe de publicar los índices de información de interés público que generan los sujetos obligados de la Ciudad de México. Este se refiere al artículo 80 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. ¿Esto qué quiere decir? Que el instituto en su oportunidad va a solicitar a todos los sujetos obligados que nos informen cuál es
qué información de interés público generan los sujetos obligados para que el instituto determine cuál es la información que deberán de publicar de interés público de manera obligatoria cada uno de los sujetos obligados y nosotros publicar ese índice de información. La siguiente, por favor. Bueno, además de estos anexos al lineamiento, se incluyeron 3 nuevos formatos. Los 2 que ya señalamos, el de la información de interés público, el de la información sobre los recursos que reciben las personas concejales de las alcaldías, y uno nuevo que se refiere a las tablas de aplicabilidad, es decir, el formato correspondiente al último párrafo del artículo 121 de la ley local. ¿Esto qué se refiere? A que los sujetos obligados tenemos que publicar en este formato cuáles de las obligaciones de transparencia a cargo de cada uno de nosotros son las que aplican. Para esto, bueno, pues hay que, los que ya tienen, bueno, todos los sujetos obligados ya tienen un dictamen de su tabla de aplicabilidad. Algunos tienen uno más reciente, algunos tienen uno más antiguo, pero todos deben de publicar los hipervínculos a esa información. Asimismo, se tiene que publicar en este formato un hipervínculo a la tabla de actualización y conservación de los documentos. Esta tabla la pueden encontrar en los lineamientos que se publicaron, que ahorita les vamos a dejar la dirección electrónica donde los pueden encontrar. Al final de cada uno de los anexos viene esta tabla. ¿Alguna duda hasta aquí? Estoy viendo, Manuel, que hay una pregunta, creo que también se refiere a la fracción 30, que dice, y a propósito del RFC que se estaba comentando, dice, ¿esta publicación es únicamente en materia de licitación o también resulta aplicable para adjudicación directa o invitación restringida? Bueno, el RFC al que se refería, al que nos estábamos refiriendo, se señala específicamente en el formato 30A respecto de de las personas servidoras públicas que participan en las juntas de aclaración de bases y en los distintos procesos de las licitaciones públicas e invitación a cuando menos 3 personas. Entonces, sí, solamente se refiere a licitaciones públicas. No estoy completamente cierto de que el formato 30B, que es el que se refiere a adjudicaciones directas, requiera esta información, pero me parece que no. Invitaciones restringidas igual a invitación cuando menos a 3. Invitación a cuando menos 3 personas, sí. Sí, no, el formato 30B únicamente requiere los RFC de las personas físicas o morales posibles contratantes y de las personas físicas o morales adjudicadas, no de las personas servidoras públicas. Yo pagué la mía. Muy bien. También aquí hay una nota de norma sobre las tablas de aplicabilidad. Bueno, en este caso les comento que estamos en proceso de emitir los dictámenes a partir de, y estamos tomando en cuenta para estos dictámenes las observaciones que nos hicieron llegar,
Entonces, en tanto este proceso no se haya concluido, no se les haya enviado su nuevo dictamen, la petición es que publiquen el dictamen vigente, que es el último que tienen disponible. Estamos apurándonos muchísimo, Norma, pero estamos un poco cortos de personal, entonces por eso nos está siendo un poco más largo de lo que quisiéramos este proceso de dictaminación de nuevas tablas. Pero pronto te mandamos la tuya. No sé si haya alguna otra pregunta. La lámina que sigue, por favor. Esa. Bueno, aquí en estas dos láminas se muestran, para su conocimiento nada más, cuáles son los... Primero, cuáles fueron los artículos que sufrieron modificaciones dentro de los lineamientos, tanto de obligaciones de transparencia comunes como específicas y disposiciones generales. Y en la siguiente se muestran los formatos que sufrieron modificaciones específicamente. Bueno, como lo había señalado Sonia, a todas las personas asistentes les pedimos que por favor nos pongan en el chat de esta asesoría su nombre, el sujeto obligado del cual nos acompañan, su cargo y una dirección de correo electrónico para poderles hacer llegar esta y las demás presentaciones que se darán en este acto. Muchas gracias. La siguiente, por favor. Bueno, aquí tenemos los dos direcciones electrónicas donde hay información que les puede ser de gran utilidad. El primero es el micrositio de evaluación, donde se encuentra toda la información respecto de las evaluaciones realizadas al cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados que ha realizado el instituto. Y aquí están los lineamientos técnicos de evaluación, que como ya lo señaló Sonia, están los de 2016, 2019 y los actuales en sus dos versiones. Una en control de cambios para fácil localización de las modificaciones que se realizaron respecto de los lineamientos anteriores, y una versión integrada que es pues ya el documento actual vigente. La siguiente, por favor. Y bueno, finalmente aquí les dejamos los datos de contacto del personal de la Subdirección de Evaluación, donde estamos a sus órdenes para cualquier duda o asesoría que requieran sobre los temas de esta subdirección. Y pues bueno, no me queda más que agradecerles. Si no hay más preguntas. Bueno, yo quisiera hacer una recapitulación de puntos sustantivos. Lo primero que mencionó Manuel es estos lineamientos son para la carga de información del 2021 y el primer trimestre, de acuerdo al mandato del Pleno, se puede cargar hasta el 31 de mayo. No obstante, no lo dejen a último momento porque nuestro Infomex es viejito y a veces, si todos lo hacen al mismo tiempo, truena. Luego, dos, todos los formatos que sufrieron modificaciones ya están disponibles en la plataforma. Aquellos que tuvieron cambios, bueno, lo que les pedimos es que seleccionen el año y entonces esos formatos ya les van a aparecer con los cambios impactados. Si tienen cualquier problema en la asignación o desasignación de formatos, les pido que nos busquen específicamente al colega Roberto Exome y los podemos ayudar en este sentido. Pues por lo demás ya nada más me restaría pues agradecer la participación de Manuel. Aldo dice,
Respecto al formato 30, ¿en qué parte se agregarían las actas de aprobación del Comité de Transparencia, ya que el formato no tiene una columna para agregarlas? Con el mismo contrato. O sea, después del documento del contrato se agregaría el acuerdo respectivo del Comité de Transparencia. Perfecto. Mi compañero Jorge Mendoza, Jorge Ulises Mendoza, nos acaba de compartir algunas de estas direcciones que tenemos en la presentación, en el chat también, que es el vínculo a los lineamientos del micrositio. Y básicamente, yo les voy a dejar también una dirección para que nos hagan favor de llenar una encuesta. Es una sola pregunta, que lo que queremos verificar es si estas asesorías son de utilidad, y hay un espacio para que si tienen algún comentario o observación con la que nosotros podamos mejorar estas actividades, pues nos va a venir muy bien escucharlos. Sin más, entonces yo cedería el uso de la voz a nuestro compañero Cristian Cabanillas, que nos va a hacer algunas recomendaciones de parte de la ponencia para la mejor atención a los recursos de revisión, solicitudes y denuncias. Por favor, Cristian, si eres tan amable. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. De antemano, muchas gracias por su asistencia a estas jornadas de asesoría técnica especializada. Y bueno, pues hoy tocó a los sujetos obligados del ámbito de los órganos autónomos. Y bueno, me presento rapidísimo. Mi nombre es Cristian Cabanillas. Yo actualmente colaboro en la ponencia de la comisionada María del Carmen Apolina en el área de proyección. Y pues bueno, mi intervención va a ser muy concreta y espero no quitarles mucho tiempo, y únicamente tiene como intención principal pues compartir con ustedes algunos de los aspectos que hemos identificado desde este lado en proyección a los diversos recursos de revisión y los medios de impugnación que en general resolvemos en el instituto, y que contempla nuestra ley de transparencia y nuestra ley de protección de datos personales. Entonces, para ese efecto, me voy a permitir compartirles pantalla con dos pequeñas láminas que nada más tiene como intención, pues que nos sirva como de una guía de lo que les voy a platicar. Bueno, como les comentaba, hemos identificado algunos aspectos al momento de que llegan los recursos de revisión a la ponencia, y los hemos identificado como áreas de oportunidad que nos van a permitir tanto a ustedes como sujetos obligados como a nosotros como órgano garante, pues hacer nuestro trabajo más eficaz y eficiente. Todo esto, pues bueno, en aras de garantizar y hacer efectivo este derecho humano de acceso a la información pública. Del lado izquierdo de la lámina vamos a encontrar pues los tópicos o los temas en donde nosotros hemos identificado estas áreas de oportunidad, y posteriormente pues bueno, vendrá la recomendación en específico para con ello, pues repito e insisto, pues bueno, que ustedes emitan respuestas pues congruentes y exhaustivas, fundadas y motivadas, y pues con ello pues los solicitantes pues queden satisfechos con la información que ustedes les dan. Y pues bueno, ello va a conllevar que pues no haya más tantas impugnaciones respecto a sus respuestas. El primer tópico, pues bueno, encontramos en el tratamiento de las solicitudes. Como bien sabemos, pues bueno, cuando llega a la unidad de transparencia las solicitudes, aquí lo recomendable es para fines, digamos, no sé, didácticos, por así decirlo, clasificar las solicitudes o en simples y en complejas. De una manera muy sencilla, pues bueno, las simples, como su nombre lo dice, pues van a ser aquellas que tengan pues un requerimiento, ¿no? Y que sea muy fácil de identificar la información que está solicitando la persona, valga la redundancia, la persona solicitante, ¿no? Y las complejas, pues bueno, como bien sabemos, a veces en una solicitud pues vienen muchos requerimientos. Acá en ponencia nos ha tocado resolver recursos de solicitudes de arriba de 50 requerimientos, y sabemos que pues como su nombre dice, son complejas de muchas veces de desglosar, ¿no?
pero tenemos como que ir desarrollando esa habilidad, porque sabemos que las personas solicitantes pues no son expertas en redacción o en el uso de la sintaxis o del uso de la coma, punto y coma y demás. Entonces tenemos que ir como desarrollando esa habilidad de desglosar los requerimientos. ¿Para qué? Para que las respuestas, perdón, estén pues sean congruentes y exhaustivas en relación con lo solicitado y no se nos vaya ninguna entre líneas, que suele pasar, y luego viene el recurso de revisión y pues bueno, después viene la modificación a la respuesta en donde por un pequeño detallito que se haya ido entre líneas no se atendió. ¿Esto qué nos va a servir para pasar al segundo punto, el de en la competencia como otra área de oportunidad? Para que una vez que la unidad de transparencia haya desglosado los requerimientos, pues bueno, ahora sí, sabemos que nosotros y ustedes como unidad de transparencia, pues somos los expertos en la materia. Entonces debemos de tener un manejo pues expedito y hábil y conocimiento no solo de la normatividad principal o general que rija el sujeto obligado, sino también de la interna, es decir, los manuales administrativos, los reglamentos interiores y demás, todo aquellos normatividad en donde consten las facultades, funciones y atribuciones de sus unidades de transparencia, para con ello poder determinar, una vez desglosados los requerimientos, a qué unidad administrativa pudiera detentar, generar o tener dentro de sus archivos la información solicitada. Aquí el tip que les damos es de que una vez que ustedes identifican que una de sus unidades administrativas pudiera tener la información o emitir algún tipo de pronunciamiento al respecto, túrnenla. Ante la duda, túrnenla, porque nosotros estamos obligados aquí a revisar todo y por mínima facultad que nosotros encontremos, pues daría lugar a una modificación en la respuesta. Otro punto a destacar en el tema de competencia es la fundamentación y motivación. Aquí nos llega muchos recursos de revisión y resolvemos en el sentido de modificar la respuesta cuando ustedes no fundamentan y motivan bien su incompetencia. Aquí hay que tomar en cuenta que hay que fundar y motivar tanto su incompetencia como la competencia del sujeto obligado que ustedes consideran que es competente. Ejemplo, se solicita X o Y requerimiento, pues bueno, ustedes fundamentan, dicen, mi sujeto obligado dentro de mis unidades administrativas o mi sujeto obligado tiene estas facultades. Por lo tanto, lo que tú estás pidiendo no recae dentro de las mismas. Sin embargo, existe un sujeto obligado que de conformidad con esta normatividad tiene estas funciones o atribuciones. Entonces, lo que estás pidiendo es él pudiera detentar o dar un pronunciamiento al respecto. No solamente basta con que ustedes funden en el 200 de nuestra ley de transparencia. Muchas veces nos llegan así las respuestas. Cuando nosotros accedemos a sus respuestas, dice que únicamente señala soy incompetente. No, lo que quiero dar a entender es de que tratemos de no obviar en las respuestas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, el solicitante le tenemos que dar la certidumbre jurídica de lo que le estamos dando y contestando o lo que no le estamos dando tomando en cuenta nuestra incompetencia. Entonces, ese sería en relación a la competencia. Y otra cuestión que va muy de la mano en este tema es la orientación y la remisión de la solicitud de información cuando se declaren incompetentes. Son dos temas que van de la mano, pero sí son diferentes. La orientación versa en que ustedes le señalen los datos de contacto de la unidad de transparencia del sujeto obligado que consideran competente. Muchas veces es lo único que los sujetos obligados o que hemos detectado, que es lo único que hacen. Orientan o recomiendan que la SIP o la solicitud de información pública sea ingresada ante esa unidad de transparencia y proporcionan los datos. Ese primer paso está bien, pero va de la mano con la remisión. No olviden hacer la remisión vía el sistema Infomex para que con ello obtengan la generación del nuevo folio por canalización. Y todo esto en conjunto lo anexen y lo hagan del conocimiento a la persona solicitante precisamente para dar certeza jurídica de lo que están respondiendo. Pasando al siguiente punto, en las respuestas como tal, aquí nada más destacar
en cuanto a la modalidad de entrega y el medio de notificación. Las unidades de transparencia y sobre todo en el medio de notificación. Esto lo traigo a colación porque aquí nos llegan muchos recursos, recursos en donde manifiestan como inconformidad la falta u omisión de respuesta. Y muchas de estas inconformidades radican precisamente porque a veces se nos pasa el notificar la respuesta a través del medio seleccionado por la persona solicitante. Ejemplo, solicitan por correo electrónico que se les notifique la respuesta. Nosotros al momento que entramos a hacer la revisión tanto en la plataforma como en Infomex, vemos que pues sí está la respuesta y hacemos cómputos y vemos que pues también efectivamente fue contestada dentro del término legal. Sin embargo, al revisar el medio de notificación seleccionado por la persona solicitante en su solicitud de acceso a información pública, pues vemos que seleccionan correo electrónico y esa es donde radica el problema. Entonces tengan mucho cuidado en siempre notificar la respuesta a través del medio seleccionado por la persona solicitante para evitar con ello pues futuros ordenas e incluso vistas al órgano interno de control. En este tópico encontramos también una limitante que hasta la fecha creo que no se ha solucionado, es una cuestión de sistema de la Plataforma Nacional de Transparencia, en donde cuando el solicitante pide que se le notifique y se le cargue ahí la respuesta, se permite únicamente la carga de un archivo. Entonces, aquí les comento y les cuento que cuando llegan muchas inconformidades también donde dicen, es que nada más me cargaron en un archivo. Nada más me cargaron el archivo que regularmente emite la unidad de transparencia en donde consta, digamos, como que el resumen o el historial del trámite que hizo a la solicitud, donde dice, ¿sabes qué? La turné a tales unidades administrativas por ser las competentes, estas respondieron a través de tal oficio, mismos que se anexan. Pero ya en la plataforma no permite anexar más. Creo que todavía ese problema no se ha solucionado, pues esperemos que pronto se solucione. Aquí lo que les estamos recomendando nosotros es que en su respuesta que emita la unidad de transparencia, la que les comentaba en un principio, que es como la general, en donde va narrando el trámite que le dio a la solicitud, pues que en esa misma señale que pues este inconveniente o esta limitante de la plataforma de que únicamente permite subir un archivo, pero que los demás archivos a los que se hace referencia se le van a notificar o se le notifican por vía correo electrónico y que incluso se cargan en el Infomex. Aparte de esto, señalar de manera sucinta la forma en que la persona solicitante puede acceder a esos anexos, a esos documentos, para que con esto, pues bueno, también evitemos futuras inconformidades por respuestas incompletas. Pasando al siguiente tema, donde encontramos áreas de oportunidades en cuanto a la clasificación de la información. En este punto quiero ser muy puntual. No vamos a entrar en conflicto entre o interpretaciones de las hipótesis que señala el 183 o el 186 en relación a la reservada y confidencial. Únicamente aquí, en cuanto a la respuesta, cuando ustedes clasifiquen información, lo que deben de acompañar y lo que deben de precisar en su respuesta para evitar con ello que la respuesta sea incompleta y con ello que nosotros pues determinemos en las resoluciones un probable modifica, ¿no? Aquí en el caso, tanto en la reservada como en la confidencial, tienen que precisar los datos de la sesión. Dentro del cuerpo de la respuesta, precisar en qué sesión de su comité de transparencia se confirmó esa clasificación y además deben de anexar o adjuntar a su respuesta el acta del comité y de donde se derive y destacando el acuerdo de confirmación en específico, porque pues sabemos que se someten diversos temas en esa acta, pues bueno, de destacar a cuál es el que recae a esa solicitud y en el caso de la información reservada, pues bueno, adjuntar también la respectiva prueba de daño. ¿Por qué? Porque esto forma parte de la fundamentación y motivación en sus respuestas. Y mismo caso para las versiones públicas, igual, precisar datos de la sesión, acompañar acta de comité y el acuerdo de confirmación, destacando el acuerdo de confirmación. Finalmente tenemos, ya una vez ingresado el recurso de revisión, como bien sabemos y se maneja aquí en el instituto, los sujetos obligados
tienen la oportunidad, ojo, hasta antes del cierre de instrucción, de emitir lo que nosotros conocemos como respuestas complementarias, que si bien nuestra ley no la maneja con ese nombre o ese tecnicismo jurídico, se traduce en información adicional que pudiera dar cabida, si es que satisface la solicitud de información, a un probable sobreseimiento por quedar sin materia. Les cuento que aquí muchas veces ustedes nos hacen llegar dentro del término de 7 días, sus manifestaciones o alegatos, o dentro de sus alegatos nos hacen de nuestro conocimiento que emitieron información adicional. Aquí no hay que perder de vista que pues el principal interesado en accesar a la información pues es la persona, ¿sí? Es el ciudadano, es la persona solicitante de la misma. Nosotros estamos para garantizar que el ejercicio de ese derecho humano pues se ejercite de manera pues adecuada y apegada a la normatividad. Sin embargo, pues el interesado en acceder a esa información pues es el solicitante. Entonces, ojo, cuando emitan respuestas complementarias o información adicional, porque como les comento, sobre todo en las solicitudes complejas, muchas veces cuando nosotros les notificamos el admisorio del recurso y ustedes conocen el agravio en el que consta la inconformidad, pues sobre todo en las solicitudes complejas, la unidad de transparencia puede decir, ¿sabes qué? Sí es cierto, venía entre líneas un requerimiento y no lo turné, pero en esta ocasión lo turno, me emiten respuesta. O ¿sabes qué? Sí es cierto, sí soy incompetente, pero me faltó hacer la remisión a través del sistema Infomex. Bueno, el sistema Infomex ya no me lo permite, pero hago la remisión a través del correo institucional de la unidad de transparencia del sujeto obligado que se considera competente. Y todo esto nos lo hacen saber a nosotros, lo cual está bien para efectos de valorar si esa información, con esa información adicional, pues satisfacen la solicitud, perdón, pero también notifíquenle a la persona recurrente esta información adicional a través del medio que hayan señalado durante el procedimiento de recurso de revisión. Y además acredítenos a nosotros, ya sea con una captura de pantalla, ya sea con el acuse que les genere el envío de ese correo, para que nosotros tengamos la certeza de que la persona recurrente pues ya tiene esa información o ya se le hizo de conocimiento. Y pues bueno, ya por último, en el ámbito de los órganos autónomos, de los sujetos obligados del ámbito de los órganos autónomos, encontramos nada más así tres casos o la información que más se solicita tiene que ver con carpetas de investigación, con información de servidores públicos y con estadísticas en general. Aquí puse delitos, pero es estadísticas en general. Y aquí nada más quiero precisar ya por último un caso en concreto, que cuando se pide información sobre carpetas de investigación, aquí les repito, no vamos a entrar como que en dilema de lo que se puede clasificar o no, o interpretación. Sin embargo, pues si tienen alguna duda en específico de algún recurso que ustedes quieren que haya caído dentro de la ponencia de la comisionada Nava, con gusto en la parte inferior de esta diapositiva pueden encontrar el número de contacto con 2 extensiones o el correo electrónico, en donde con gusto los atendemos y escuchamos su duda respecto al recurso de revisión en específico. Pero bueno, volviendo a este tema de la clasificación en el caso de las carpetas de investigación. Aquí llegan los recursos en donde pues, la solicitud piden información sobre carpetas de investigación. Ojo, no clasifiquen la información en cuanto ustedes vean que se trata de una carpeta de investigación o de un expediente que pudiera caer dentro de las causales de reserva. De ahí la importancia de desagregar, de analizar bien, de desglosar bien la solicitud punto por punto, porque muchas veces clasifican todo. Ven que se trata de carpeta de investigación o ven que se trata de un expediente que a lo mejor se encuentra subyúdice porque está en amparo o forma parte o no ha causado estado, etcétera, y pues inmediatamente clasifican. No clasifiquen por clasificar nada más cuando les bote ese tipo de solicitudes.
desglosen y analicen bien la solicitud, porque muchas veces hay puntos de la solicitud o requerimientos que se pueden contestar de manera categórica y que muchas veces no implica develación de datos personales que hagan identificable a una persona. Por ejemplo, datos generales, no sé, del expediente. Quiero saber el número de carpeta, se puede otorgar. Quiero saber la ubicación, quiero saber en qué ministerio público está, quién está a cargo, cómo puedo contactar, etcétera. Ese tipo de datos que se puedan contestar de manera categórica, se pueden, porque se pueden contestar de esa manera, para evitar, pues con ello, pues también modificas o incluso revocas, ¿no? En las resoluciones. Y cuando hagan, orientaciones a trámites, aquí pongo en materia penal, ¿no? Porque pues, es lo que más nos ha llegado en cuestión de recursos, pero cuando hagan remisión a trámites, también funden y motiven la razón por la cual no se puede entregar vía información pública, sino a través de un trámite que se encuentra contemplado en alguna normatividad en específico, pero también expliquen cómo, de manera sucinta, cómo es que deben de llevar a cabo ese trámite el solicitante de la información. Entonces, ya por último, pues traten yo sé que es difícil a veces desapegarnos de los tecnicismos o de la forma en que redactamos nuestras respuestas, o incluso nosotros acá del lado de ponencia también cuando redactamos o resolvemos los recursos, pero tratemos de usar un lenguaje pues sencillo, ¿no? Que recordemos que la mayoría de nuestros solicitantes pues no son expertos ni manejan tecnicismos. Yo sé que a veces no nos vamos a poder desprender de todos, pero sí tratar de ser lo más sencillo en nuestras respuestas, para con ello, pues bueno, tratar de evitar pues futuras inconformidades que se vean reflejadas en recursos de revisión. Y pues bueno, eso sería todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención y reitero que damos a su entera atención en los teléfonos de contacto y en el correo para cualquier duda que tengan en específico respecto a algún recurso de revisión o en general de alguna atención a alguna solicitud. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. Solo para reiterar, ¿nos puedes decir es que las letras están muy chiquitas, claro. Los números la cuenta de correo y las extensiones de contacto, por favor? Claro que sí. El teléfono es el 5556-362120 en las extensiones 164 y 127. Y el correo electrónico es ponencia.nava@infocdmx.org.mx. Perfecto, muchas gracias. Ahora para terminar la última parte de esta sesión, le quiero ceder la palabra a la licenciada Soledad Rodrigo, quien es la subdirectora de Estado Abierto y Estudios, y que junto con su equipo nos va a presentar esto que tiene que ver con transparencia proactiva. Por favor, Gracias. Soledad. Muchas gracias, Sonia. Bienvenidas y bienvenidos todos. Es un gusto estar aquí con ustedes para compartir información relativa a los monitoreos de transparencia proactiva que hacemos desde el equipo de Estado Abierto. El equipo de Estado Abierto, además de yo, ¿no? Está también Andrea Angelini, está Soledad Victoria, Anabel Mora, que ustedes también ya están muy familiarizados seguramente con Anabel y con Andrea por la cuestión de evaluación, David Martínez Huerta y, bueno, su servidora. Ahí también Daniel Saavedra Yadó, perdón. Entre todos ellos, o sea, trabajamos en particular lo que es el monitoreo de transparencia proactiva. Este monitoreo nace el año pasado, o sea, con motivo de la emergencia sanitaria por COVID, que ha puesto a la sociedad en un escenario de incertidumbre sobre cómo cuidar la salud, conocer los cuidados que pueden aplicar las personas para prevenir el contagio del virus, por ejemplo, qué protocolos implementar
para cuidarse y cuidar a los demás. Asimismo, también conocer las medidas que fueron necesarias adoptar para contener la epidemia y el impacto que ha tenido en la vida de las personas, así como las actividades que realizan día con día. En estas circunstancias, ¿no?, para todas las personas se ha vuelto indispensable acceder a información precisa, veraz y oportuna para conservar la salud e incluso la vida. Por ello, contar con información accesible para la toma de decisiones es una premisa básica que es necesario garantizar. La información en una situación de emergencia como la actual pandemia se convierte en un insumo de primera necesidad que contribuye a que las personas puedan tomar mejores decisiones respecto a su salud, y de ahí la importancia de realizar este monitoreo que realizamos a los portales de internet de todos ustedes. Es así que estamos haciendo estos monitoreos desde el año pasado. Nosotros lo que hacemos es revisar los portales institucionales de todos los sujetos obligados a la Ciudad de México, y esto ¿qué nos permitió a nosotros? Nos permitió mapear las acciones que ustedes han implementado para dar a conocer de manera proactiva la información y, o sea, de interés público, en este caso por COVID-19, y a partir de ello nos permitió realizar una valoración para, a partir de la cual identificamos áreas de oportunidad y podemos emitir recomendaciones en la sesión del día de hoy con ustedes. Para ello, uno de los hallazgos que les quiero compartir es, por ejemplo, aquí el Tribunal Electoral de la Ciudad de México implementó un micrositio específico para concentrar la información en un solo punto digital que genera por COVID, incluso otorga acceso a otros portales de interés. Acá, por ejemplo, implementa un sistema de oficialías en partes en línea, también, o sea, en un micrositio, o sea, de la Defensoría de la Participación Ciudadana y Procesos Democráticos, entre otra información, y también, por ejemplo, aquí concentra lo que son las solicitudes de información y las respuestas, de tal manera que una persona, si quiere saber qué ha preguntado la ciudadanía sobre COVID a ese sujeto obligado, ya tenemos aquí lo que es el acceso a la solicitud y a la respuesta. Esto nos permite consultar la información que es pública y a lo mejor con esto ayudan a las personas a que tengan información a la mano, incluso se ayudan ustedes a que en lugar de estar haciendo solicitudes, las personas pues puedan acceder en cualquier hora, ¿no? O sea, en cualquier día, la información que ustedes ya tienen disponible. Aquí, o sea, no se trata de evaluarlos, porque no es una evaluación, es un monitoreo que realizamos, es una valoración para identificar y pues aprovechar la información que ustedes ponen para apoyarlos en la difusión y que lleguen a más personas. Y también pues, bueno, darles las recomendaciones que estén en a nuestro alcance. Otro caso, por ejemplo, es el de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que publica esta infografía acerca de la declaratoria de pandemia por COVID, en cual, como ustedes podrán ver, o sea, desde el inicio, o sea, hasta el 11 de marzo del 2021, mapea como las fechas relevantes, o sea, sobre la contingencia sanitaria en el país y en el mundo. Y esto, pues bueno, es información que ustedes han difundido de manera proactiva, ¿no? O sea, acá no se trata de que ustedes hagan algo adicional, sino de visibilizar el trabajo que hacen por poner la información a la mano de las personas. También tenemos el micrositio de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que también concentra en un solo punto digital información que ha generado a raíz de la contingencia sanitaria. Por ejemplo, aquí tienen cuenta con, o sea, cifras sobre defunciones, el índice de desarrollo social, también información relevante en torno al test de COVID que se pueden aplicar, a distintos comunicados, entre otra información. De esta manera, facilita que las personas, en lugar de estar buscando en distintas partes de sus portales, pues tengan toda la información en un micrositio o en una sección específica como tal. Otro de los casos, por ejemplo, también el Instituto Electoral de la Ciudad de México pues implementó lo que es un micrositio para concentrar todos los comunicados y toda la información, o sea, que genera en torno a COVID.
Esto, o sea, es una situación de emergencia típica que facilita la consulta de información, o sea, por parte de todas las personas. ¿Sí? Con esto ayudamos a que las personas puedan acceder de una manera sencilla, o sea, sobre todo en un contexto de emergencia que la verdad siempre la información es muy apremiante, ¿no? Y es muy importante y pues, o sea, si proviene de ustedes es confiable, o sea, tiene un plus adicional y esto nos permite combatir incluso la desinformación que se puede vivir, ¿no? O sea, en torno a esta situación de contingencia. También voy a aprovechar a comentarles, ¿no? Antes de pasar con mi compañero David, dos instrumentos, o sea, que también se trabajan desde el equipo de Estado Abierto que coordina la comisionada María del Carmen Nava Polina, y uno de ellos es que desarrollamos de manera colaborativa con más de 110 organizaciones de la sociedad civil, activistas, académicos, ¿no? Y representantes incluso de los sistemas locales anticorrupción, lo que es el decálogo de apertura y anticorrupción en COVID-19. Muchos de ustedes ya lo conocen porque ustedes están inscritos en este decálogo, ¿no? Desde el equipo estamos implementando este decálogo en 3 fases. Una es la adopción de un compromiso, es decir, de manera voluntaria las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil o cualquier otro sector de la sociedad interesado que esté llevando a cabo alguna acción de implementación o de monitoreo en torno a COVID que se alinea al decálogo, la registra. Esto nos permite a nosotros mapear todas estas acciones que se están llevando a cabo en el país y les pediría de favor si pueden silenciar el micrófono. Muchas gracias. Y bueno, a partir de ahí, de esta primera fase que actualmente está vigente, por si ustedes gustan cualquier cosa, si alguien no se registró, registrarse, pues llegamos lo que es a la fase 2 de detección de necesidades de apertura. Es decir, establecemos contacto con ustedes a través de distintos medios para conocer, bueno, implementaste esta acción. En el transcurso del tiempo que la has implementado, ¿qué detectaste en el camino? ¿Y cómo lo subsanaste? ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir identificar buenas prácticas, ¿sí? Que podemos visibilizar para que otros actores en cualquier parte del país pues puedan conocer qué es lo que se hizo y puedan reutilizar, ¿no? O sea, puedan ser ustedes incluso ejemplo de, por ejemplo, muchos de ustedes son ejemplo de lo que han implementado, ¿no? Porque se dan a conocer. Y bueno, con ello también estamos implementando lo que es la fase 3 de este decálogo, que consiste en conocer cuál es el impacto social de las acciones de apertura y anticorrupción que han implementado en torno a COVID, ¿no? Entonces, a partir de la implementación de la primera y segunda fase, también podemos conocer buenas prácticas de 15 entidades federativas, incluso de Perú, y con ellos construimos lo que es la caja de herramientas que les voy a mostrar a continuación. Esta caja de herramientas, voy a hacerlo un poco más pequeño para que la puedan ver, ver bien, está a disposición de cualquier persona interesada. Contiene buenas prácticas y recomendaciones, por ejemplo, sobre cómo llevar a cabo un micrositio, por ejemplo, cómo publicar medidas de cuidados, o sea, difundir información de contrataciones y de las solicitudes de información, entre otras recomendaciones. Después de mi intervención les voy a compartir lo que es, o sea, a través del chat, el link de acceso a esta caja de herramientas, también como al otro instrumento que les voy a platicar. Entonces, esa es una forma como muy sencilla, muy dinámica, que ustedes pueden conocer. O sea, si quieren llevar a cabo alguna acción, ¿no? Por ejemplo, quieren saber cómo se han implementado algunos micrositios, ustedes pueden seguir estas recomendaciones, o cómo han difundido información sobre las medidas de cuidado, también pueden aprovechar esta información, ¿sí? Entonces, esto es parte de la caja de herramientas, es muy útil, procuramos que sea de la forma más sencilla y sintética para ustedes, con el propósito de que ustedes la puedan aprovechar, ¿sí? Y bueno, y ahora también me gustaría hablar de otro instrumento. ¿Y por qué se los compartimos? Porque todo esto está relacionado con situaciones de emergencia,
¿sí? Tanto el monitoreo de transparencia proactiva que hacemos desde el equipo, o sea, estamos implementando y nació a partir de la situación por COVID, o sea que es un esfuerzo por visibilizar lo que hacen los sujetos obligados para poner información de forma proactiva, ¿sí? Y bueno, de ahí también se vincula mucho con el decálogo de apertura y anticorrupción y también con lo que se conoce como el protocolo de apertura y transparencia ante riesgo para la prevención, reacción y recuperación. Este protocolo les compartimos que fue lanzado el martes pasado, el 27 de abril, en el marco del Día Mundial de la Creatividad y de la Innovación. Se presentó este protocolo junto con otros actores, del cual es un documento que se hizo de forma colaborativa con más de 50 actores especialistas en distintos temas, o sea, relacionados a la apertura y al tema de anticorrupción. Y aquí van a poder encontrar en este protocolo cómo implementar acciones de apertura, de transparencia proactiva en 3 etapas muy importantes de una situación de riesgo, ¿sí? Que es la prevención, es decir, el antes de que suceda una situación de emergencia, la reacción y la recuperación. ¿Sí? Esto es un modelo de gobernanza que contribuye a que las instituciones públicas, incluso organismos garantes del acceso a la información de todo el país, desde la iniciativa privada, personas y comunidades, cuenten con los elementos de apertura y de transparencia para realizar y monitorear la planeación y organización que permita hacer frente a cualquier situación de riesgo, a la vez que busca contribuir a la prevención con apertura y facilitar los pasos para contar con información y transparencia para que tanto las personas como las instituciones puedan mitigar los impactos negativos que se dan frente a este tipo de situaciones y que en muchas ocasiones vulneran los derechos de las personas, ¿no? Este protocolo es muy accesible, está redactado en un lenguaje sencillo, es plural porque refleja diferentes necesidades desde distintos puntos de vista de la población y de los distintos sectores también. Es muy replicable, es replicable en la Ciudad de México, como por ejemplo en Baja California, desde Baja California hasta Quintana Roo, ¿no? Y es adaptable a cualquier contexto y situación, es amigable porque contiene recomendaciones y relevante para evitar la circulación masiva de noticias falsas. El día de hoy se les envió por correo un exhorto para que en el ámbito de sus atribuciones y en la medida de sus capacidades técnicas y presupuestarias realicen las acciones proactivas recomendadas en este protocolo. En específico, las señaladas en las etapas de reacción y recuperación en el contexto de la actual situación de riesgo por COVID-19 y de los hechos más recientes que se dieron en la línea 12 del metro. Desde el equipo de Estado Abierto les queremos reiterar que estamos en la mejor disposición de atender las dudas o comentarios que surjan de la lectura a este exhorto. Aquí les invitamos a consultar este protocolo para que junto con la caja de herramientas, con el propósito de que ustedes tengan mayores elementos que les permitan poner en práctica algunas de estas recomendaciones. Si tienen una duda, insisto, no dejen de buscarnos, o sea, al equipo de Estado Abierto para que puedan recibir la orientación. Después en la presentación les vamos a compartir lo que es nuestros datos. Y también quiero aprovechar a reconocer todas las buenas prácticas que identificamos con el monitoreo de transparencia proactiva, ¿sí? Lo que ustedes el esfuerzo que han hecho por difundir esta información, por ponerla al alcance de las personas, es muy importante. Están haciendo un gran trabajo, sé que es un esfuerzo adicional lo que les implica a ustedes poder difundir información de transparencia proactiva y nada más quiero que sepan que es muy importante, o sea, que este trabajo que realizaron por dar a conocer esa información, o sea, sí llega a las personas y pueden salvar vidas con esa información o pueden ayudar a mitigar, o sea, si alguna persona, por ejemplo, hemos encontrado mapas interactivos sobre la disponibilidad de camas en hospitales. Imagínense para una persona que está contagiada por COVID, ¿no? Que necesita ser hospitalizada de manera urgente. En lugar de estar recorriendo cada uno de los hospitales de la ciudad, que pueda abrir un familiar, por ejemplo, esa información y pueda saber a
qué hospital directamente acudir porque hay disponibilidad, ¿no? O qué hacer en caso de que haya o sea, de que tengamos un contagio, o que necesitamos acudir de manera presencial a hacer un trámite, ¿qué protocolo debemos implementar? O a lo mejor muchos de ustedes han puesto a disposición servicios en línea a partir de la situación de contingencia para mitigar los contagios. Todo ese tipo de información la verdad que es muy, muy relevante. Nosotros, pues bueno, hacemos estos monitoreos de los cuales hemos aprendido muchísimo de ustedes, nos encantan mucho las buenas prácticas, pero también encontramos muchas áreas de oportunidad que se las va a compartir ahora mi compañero para que puedan ustedes adoptar las que consideren que puedan ustedes aprovechar y mejorar el trabajo que ya realizan actualmente. Y bueno, ahora con ello le voy a pasar la palabra a mi compañero David Martínez Huerta, que les va a platicar acerca de algunas áreas de oportunidad que se han identificado. Y de mi parte, por el momento, esto sería todo y después nos volvemos a ver en un momento más. Y muchas gracias. Adelante, David. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es David Martínez. Estoy en el área de Parlamento Abierto, en la subdirección de Estado Abierto y Estudios del Instituto de Transparencia. Bienvenidas todas, bienvenidos todos. Esta presentación busca principalmente recapitular el trabajo que nosotros estamos realizando. Ya mencionaba la subdirectora Soledad, un trabajo muy importante, principalmente en materia de transparencia proactiva. Hacemos monitoreos periódicos en esta materia, principalmente a los portales institucionales de ustedes. Con esto, lo que nosotros buscamos no es buscar problemas, o buscar detalles, o buscar situaciones que no pudieran ustedes contener en sus portales, sino al contrario, lo que nosotros buscamos con estos monitoreos es localizar información y buscar medidas que les podamos ustedes apoyar constantemente, principalmente para que puedan mejorar en su trabajo, que realmente es muy bueno. Lo que nosotros buscamos, el principal objetivo es colaborar con ustedes a fomentar esta interacción con la sociedad a través de la información que ustedes difunden en los portales. Me voy a pasar ahora a compartir la pantalla para mencionar esas recomendaciones que hemos localizado como equipo de Estado Abierto en los monitoreos que hemos realizado. Principalmente, mencionar que estas recomendaciones no son vinculatorias, hay que aclarar esto, pero que buscamos contribuir para que ustedes publiquen información útil que sea dirigida a la población en general de forma sencilla. Lo que nosotros buscamos es impulsar esta política de transparencia proactiva, esta política de datos abiertos y procurar que la información sea accesible y se publique para el mayor beneficio de una gran cantidad de personas, ya sea, bueno, las personas que constantemente buscan información, la cual sabemos que normalmente son las personas del área académica, del área de noticias, o también lo que nosotros queremos es de que todas las personas puedan beneficiarse y por lo tanto es que buscamos estos caminos de accesibilidad. Dicho esto, mencionarles algunas de las recomendaciones que hemos localizado. Por ejemplo, es muy importante para nosotros, de lo que hemos localizado, el que la información sea actualizada y que la información tenga se muestre la periodicidad con la que se está publicando, así como la vigencia. Hemos localizado en muchas ocasiones información muy relevante, pero que cuando nosotros incluso como colocándonos del lugar de usuarios, ciudadanos, le damos clic a alguna información, nos damos cuenta de que esta información ya está caducada, o ya pasó, ya no tiene vigencia. Y entonces, imagínense, por ejemplo, pónganse en el lugar de los ciudadanos y ver cómo esta información que era muy relevante, pues ya no se encuentra disponible. Por eso es importante que se genere este tipo de información que tenga la actualidad, la vigencia, así como el nombre de la persona o del área responsable de subir la información, a fin de que la gente, las personas, cuando tengan acceso a ella, puedan tener un mayor control de la información que están adquiriendo. Otra de las recomendaciones que nosotros estamos realizando es la de incluir un apartado de búsqueda fácil o una sección específica para publicar información
ya sea esta información relacionada principalmente con la pandemia de COVID-19 en este caso, o con información que ustedes consideren de interés, de transparencia, que pueda ayudarles a la ciudadanía a tener mayor, pues, un mayor claridad respecto a la información que está buscando. Todo esto lo puede facilitar cuando se tiene un apartado de búsqueda fácil. Otra de las recomendaciones es el de tener una sección de preguntas frecuentes, una sección en que pudiera conjuntar todas aquellas información o inquietudes que tiene la ciudadanía en general, que lo expresa a través de las solicitudes de información. Entonces, ustedes como sujetos obligados pueden buscar las preguntas más frecuentes, la información que requiere la ciudadanía, adelantarse a ella y presentar en un solo apartado toda esta información. Hay que tener en cuenta, tener la información no necesariamente quiere decir publicar fotografías de la solicitud de información más recurrente que se tenga, por ejemplo, sino sistematizar esa información, digerirla, hacerla más digerible a la ciudadanía. Incluso por lo que se pueden hacer infografías, ¿no? Sobre, por ejemplo, en algún caso que soliciten, por ejemplo, el número de personas servidoras públicas de una institución que se han enfermado de COVID-19 y cuántas han sido atendidas. Es un ejemplo de una pregunta que pudiera hacer alguna ciudadanía. La respuesta, en lugar de colocar una fotografía de un PDF, lo podemos realizar de una manera más amable, más amigable, accesible, mediante alguna infografía, solamente colocando el número de personas, cuántas han sido atendidas, si son hombres, si son mujeres, o colocar una gráfica. A veces se puede colocar una gráfica de anillo que pudiera de esta forma hacer más entendible y digerible la información para quien la busca, sin tener que colocar tanta información que a veces no es relevante para el ciudadano, ¿no? Como por ejemplo las fracciones, las leyes, el tipo de normatividad que está representada, etc. Esta información pudiéramos hacerla mucho más accesible para la gente, y de esta forma las mismas personas se van a sentir mucho más cómodas y confiadas en las propias instituciones, porque al final de cuentas estas instituciones se van a adelantar a resolver problemas y situaciones. Bien, pues esta es la parte de las recomendaciones que queremos hacerles. Le devuelvo la palabra a Soledad Rodrigo. Gracias. Muchas gracias, David. Bueno, pues estas son algunas de las áreas de oportunidad que identificamos, son muy valiosas, o sea, hay más en la presentación. Sería deseable que ustedes puedan atender en el caso de que les apliquen alguna de ellas, ¿no? Sobre todo para poder mejorar el esfuerzo que hacen. Esto es con este objetivo, ¿no? O sea, que ustedes puedan robustecer el trabajo que ya realizan y poner al alcance la información a la sociedad. También desde las redes de Estado Abierto, nosotros lo que hacemos es difundir información que vamos identificando con estos monitoreos, ¿no? Para que también alcance a más personas. Y hasta aquí quería preguntarles si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna duda en cuanto a lo que vimos en esta sesión de transparencia proactiva, ¿no? En este segmento de la asesoría técnica que versa sobre el monitoreo que realizamos o sobre la caja de herramientas que abordamos y sobre el protocolo incluso. Aquí me gustaría bueno, ver si alguien tiene alguna pregunta, cualquier cosita estamos aquí atentos para poder atenderlas. ¿Alguien tiene algún comentario que realizar? ¿Sí? Yo quisiera hacer una acotación antes de iniciar con las preguntas de parte de la gente que nos acompaña, de los sujetos obligados. Y es que, si recuerdan, uno de los temas en los que también les pueden ser muy útiles estas recomendaciones para implementar acciones de transparencia proactiva es para la generación de los micrositios que señala el lineamiento de comités de transparencia, que fue aprobado por el Pleno el año pasado y que, entre otras cosas, sugiere, en la medida de las posibilidades técnicas y presupuestales, pues también generar este tipo de espacios para difundir las actividades que realizan
los comités de transparencia. Así es, o sea, todas estas recomendaciones en materia de transparencia proactiva les va a servir a ustedes tanto para la situación, o sea, toda la información que generen en torno a COVID, a cualquier situación de emergencia que pueda suceder, que esperemos que no hayan, y también para el comité de transparencia o para cualquier otra información que ustedes deseen publicar de manera proactiva. Pues pueden seguir muchas de estas recomendaciones que están al alcance de todas y todos ustedes. Acabo de compartirles lo que es a través del chat, lo que es el acceso al documento de la caja de herramienta y al documento del protocolo. También les vamos a compartir correos electrónicos en el cual nos pueden escribir por cualquier duda y posteriormente en la presentación podrán consultar mayor información de contacto. Y bueno, pues aquí agradecerles también su participación, su atención, o sea, y pues cuenten con el equipo de Estado Abierto para lo que se les pueda ofrecer en estos temas. Y de mi parte es todo. Sonia, ya te cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Yo quisiera como reiterar la importancia que tienen estos temas para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y reiterar también nuestra buena disposición para atenderlos en las dudas que surjan en estas tareas. No sé si tengan alguna otra cuestión por atender. Hay algunos, Roberto está levantando la mano. Roberto Arroyo. Vamos a ver cómo... Esperar tantito que logre abrir su audio, o no sé si quieras escribirlo vía chat. ¿Me escucho ahí? Ahí ya, perfecto, Roberto. Bueno, tuve que salirme de la pantalla. En relación con la ponencia del estimado licenciado Cristian, hizo una recomendación para hacer algunas respuestas llamadas complementarias, y dijo el término, pero con la promesa de que lo busco también en la legislación. Quisiera saber cuál es este término, si me hacen favor. Sí, gracias, Roberto. Estoy bien, no estoy segura que Cristian siga acompañándonos. Sin problema, lo busco en la legislación. No lo veo por acá conectado. ¿Ya nos dejaste tus datos, Roberto? Sí. Porque podremos pasarle esta inquietud a Cristian para que se comunique contigo, si te parece bien, porque creo que lo llamaron a atender algunos asuntos de la ponencia y ya se desconectó. Sí, sin ningún problema. Número 1, lo busco en la legislación, y número 2, lo contacto de manera personal. Muchísimas gracias. Qué pena, pero es que sí estuvo un poquito larga. Juan, del Instituto Electoral, tiene la mano levantada, por favor. Muchas gracias. En la pregunta que hace el compañero de la unidad de transparencia, la respuesta complementaria se tiene que hacer dentro de los 7 días que se prepara el informe. Entonces, haz de cuenta que la turnas al área que de alguna forma te tiene que dar los elementos para poder atender el informe de ley del recurso de revisión, y entonces te dice, oye, pues sí puedo tener esta otra información. Entonces tiene que ser dentro de esos 7 días en el cual tú le mandas al solicitante una respuesta complementaria y eso lo integras en tu informe de ley. Gracias. Todo lo contrario, gracias.
Muchas gracias, Juan. Este es un ejercicio de cómo hacer funcionar la inteligencia colectiva. Bueno, pues teníamos la posibilidad de que se conectara un momentito la comisionada Nava y por eso también estaba abusando de su atención. Me van a confirmar en un momentito. Yo francamente pensé que nos íbamos a tardar un poco más en la parte de las preguntas de las declaraciones, pero creo que eso quedó muy claro por acá. Y bueno, nuestro compromiso es que estas presentaciones que se utilizaron el día de hoy se las vamos a hacer llegar a las cuentas de correo que nos dejaron en el chat. Si alguien falta de registrarse, por favor, este es el momento. También les dejamos un vínculo para que nos hagan favor de responder una encuesta. Solo tiene una pregunta y es si les resultó de utilidad la asesoría, y hay un espacio para que nos retroalimenten cómo mejorar estos ejercicios. Nos reiteramos a sus órdenes. Al final de las presentaciones van a encontrar los datos de contacto tanto del equipo de la Subdirección de Estado Abierto y Estudios como de quienes participamos en la Subdirección de Evaluación. Y sin más por el momento, entonces yo déjenme hacer una última consulta, pero pues sin más por el momento no me restaría más que agradecerles su tiempo, su atención y desearles que pasen muy buena tarde. Que estén muy bien. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por sus atenciones. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Estén muy bien. Gracias. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Gracias. Buenas tardes. Bye.